Atardecía el 27 de septiembre de 1238 sobre Valencia. Una luz ocre y melancólica bañaba techumbres y alminares, proyectando sombras sobre sus estrechas calles. El aire, templado por un septiembre que cedía al otoño, arrastraba el aroma de especias mezclado con el humo de los hornos de pan. Desde las altas murallas de casi 10 metros, el Mediterráneo se extendía. El canto lejano de un muecín anunciaba la oración vespertina, fundiéndose con el murmullo de una ciudad que aún latía. Valencia, capital de su taifa, era un nudo estratégico de culturas. Fundada en época romana y revitalizada por los musulmanes, su riqueza residía en sus fértiles huertas, irrigadas por un complejo sistema de acequias, y en su puerto, el más importante de Al-Ándalus en el Mediterráneo oriental. Comerciantes anclaban naves con sedas y manuscritos, intercambiando bienes y saberes. La ciudad era un faro de cultura y conocimiento, con bibliotecas y talleres de artesanos célebres. Pero esta opulencia se encontraba bajo una amenaza. Hacía más de 5 meses, desde el 23 de abril, las tropas del rey Jaime I de Aragón, con más de 25.000 hombres, según las crónicas, habían establecido un asedio implacable, cortando suministros y esperanza. La población musulmana, estimada en unas 120.000 almas, se aferraba, pero la falta de alimentos y la desesperación horadaban el espíritu. Los mensajes de auxilio habían quedado sin respuesta. La ciudad enfrentaba su destino. Mientras el atardecer avanzaba, la vida cotidiana se aferraba a sus ritmos. En el zoco, cerca de la mezquita mayor, el regateo era menos efervescente, pero el bullicio seguía. Vendedores ofrecían el poco grano, dátiles secos y piezas de cuero. Los maestros artesanos, en sus obradores del barrio de la Sherea, intentaban mantener la rutina, trabajando lino, lana y cáñamo, o puliendo metales con maestría. La escasez era palpable. Las telas eran más rudas, los metales más sencillos. Por las calles estrechas, con casas de muros blancos encalados, transitaban mujeres con cántaros vacíos hacia las pocas fuentes. Los niños, ajenos a la desesperación, jugaban al marrón o a la pelota, sus risas resonando fugazmente. Los alfaquíes exhortaban a la calma y la piedad en las mezquitas, infundiendo fuerza moral. El walí Zayán ibn Mardanís, líder respetado pero acorralado, sabía que la situación era insostenible. Sus guardias patrullaban las murallas, desgastadas por las catapultas aragonesas, observando el horizonte con fatiga y expectación. ¿Llegaría la ayuda? ¿O estaban solos? Esa misma tarde, mientras el último resplandor del sol se desvanecía, una comitiva se dirigía al Alcázar. Eran los notables de Valencia, el cadí, el rais y mercaderes influyentes, buscando al walí Zayán. Su objetivo era claro: negociar una rendición honorable. La resistencia había llegado a un punto crítico. Las reservas de comida eran nulas, las bajas civiles aumentaban y el ímpetu militar se había agotado. Zayán se resistía. Su honor se lo impedía. Pero la presión de los ancianos y sus asesores, quienes veían la inanición y la matanza inminente, pesó más.
En el silencio de la noche que comenzaba, el walí tomó una decisión trascendental que cambiaría el destino de Valencia para siempre. El legado de aquella Valencia bajo asedio aún persiste en la Valencia moderna. Las acequias de la huerta, la traza de calles del centro histórico, el nombre de barrios como la Xerea o las técnicas artesanales son ecos de aquel período. La tensión de esa noche de septiembre de 1238 y la rendición inminente marcaron el fin de una era, transformando la identidad de la ciudad. Lo que ocurrió en las próximas horas se escribiría con tinta indeleble en la historia. Antes de que sigamos, si te están enganchando estas postales del pasado, dale un buen like y suscríbete al canal para que no se pierda ninguna. Y cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estás escuchando. Siempre es fascinante saber hasta dónde viajan estas historias. Ahora sí, volvamos al relato. Lejos de la efervescencia de los zocos de Valencia en aquel septiembre de 1238, retrocedemos en el tiempo y en la geografía. Imaginemos el áspero paisaje de la frontera entre los reinos, donde el viento arrastraba el polvo o la fina lluvia sobre las guarniciones fronterizas, mientras el sol declinaba en las tardes de principios del siglo XIII. El olor a tierra húmeda o a hierba seca, la lejanía de los cantos de aves, el silencio solo roto por el crujir de una armadura o el relincho de un caballo marcaban el pulso de unas tierras disputadas. Torres, vigías solitarias se erguían sobre colinas. Sus piedras milenarias observaban el lento avance de los ejércitos y las intrigas que se tejían en los salones de poder. La luz cruda del amanecer revelaba los perfiles de castillos medievales, cuyas almenas eran testigos mudos de un conflicto que latía con fuerza creciente. La península ibérica de principios del siglo XIII era un mosaico de reinos en constante redefinición, un tablero donde la fe y la ambición movían las piezas. Desde finales del siglo XII, el poder almohade, que había unificado gran parte de Al-Ándalus, comenzaba a desmoronarse tras derrotas cruciales, como la de las Navas de Tolosa en 1212. Este vacío de poder propició el resurgimiento de las taifas, pequeños reinos musulmanes que, aunque culturalmente ricos, carecían de la cohesión militar y política para resistir las presiones externas. Valencia, rica y codiciada, se encontraba bajo la égida de la dinastía Banu Mardanís, que buscaba su propia supervivencia en un mar de intrigas. Sus gobernantes, como el joven Zayán ibn Mardanís, se vieron obligados a equilibrar frágiles alianzas con los reinos cristianos y con otras facciones musulmanas, una danza diplomática a menudo traicionera que sentenciaría su destino. Al norte, la corona de Aragón emergía como una potencia militar y política imparable. Su joven rey, Jaime I, apodado el Conquistador, había ascendido al trono en un reino turbulento, pero poseía una visión clara: expandir sus dominios hacia el sur, impulsado tanto por la fe como por la promesa de nuevas tierras y riquezas para su nobleza. Tras la conquista de Mallorca en 1229 y de Burriana en 1233, los ojos del rey se posaron inevitablemente sobre Valencia,
cuya fertilidad y posición estratégica la convertían en un premio irrenunciable. Mientras Jaime primero consolidaba su poder, Zayán ibn Mardanís se enfrentaba a una ciudad dividida y a la constante amenaza de sus propios aliados. Valencia, en las décadas previas a su asedio, había fluctuado entre la independencia y la sumisión a diversos señores, incluso pagando parias, tributos anuales a Castilla o Aragón para asegurar una paz precaria. Los conflictos internos entre facciones locales y la creciente presión de las tropas aragonesas erosionaron la moral y los recursos de la taifa valenciana, haciendo que la resistencia a largo plazo fuese una quimera. El verano de 1238 marcó el punto de no retorno. Los constantes asedios y la toma de plazas cercanas, como el Puig de Santa María en 1237, con su posición elevada a unos 15 kilómetros al norte de Valencia, significaron la pérdida de la última línea defensiva importante antes de la capital. La victoria aragonesa en el Puig, donde se consolidó una base militar estratégica y se afianzó la leyenda de la aparición de la Virgen, inyectó un fervor religioso y militar inmenso en las tropas de Jaime I. Con la frontera ya rebasada y las fortificaciones exteriores caídas una tras otra, la decisión de marchar directamente sobre Valencia no fue ya una opción, sino una ineludible consecuencia estratégica y moral. La ciudad, aislada y sin esperanzas de refuerzos significativos, vio cómo las banderas del rey aragonés se alzaban, no en un distante horizonte, sino en las mismísimas puertas de su vega. Este complejo entramado de alianzas rotas, ambiciones dinásticas y la erosión de un poder otrora formidable, sentó las bases para el destino de Valencia. La política de la taifa, marcada por la fragilidad y la necesidad de pactar con quien ofreciera la mejor protección, no pudo sostenerse ante la fuerza unificada de la corona de Aragón. Las huellas de esta época aún se perciben en la compleja identidad valenciana, un crisol donde se superpusieron culturas y lenguas. Los nombres de castillos, los trazados de antiguas calzadas y las leyendas locales son testigos silenciosos de las tensiones y movimientos que precedieron a la transformación más profunda de la ciudad. El escenario estaba preparado para el asedio, un momento que cambiaría para siempre el curso de la historia valenciana. El verano de 1238 se cernía sobre Valencia con una intensidad brutal, no sólo por el sol de levante que abrasaba los campos, sino por la presencia ininterrumpida de los ejércitos cristianos. Un cerco férreo que se extendía desde las alquerías al norte hasta las acequias del sur ahogaba la ciudad. El aire, denso y cargado de polvo, traía consigo el clamor de las maquinarias de asedio y a veces el olor acre del humo de las hogueras del campamento aragonés, levantado a escasos kilómetros de las puertas. Desde las torres de las murallas, los defensores observaban la marea de tiendas de campaña, el rumor constante de miles de hombres y caballos, un panorama desalentador bajo un cielo que prometía tormentas de arena más que de lluvia. El tiempo se estiraba en una agonía lenta y predecible. El rey Jaime primero había movilizado una fuerza considerable. Según las crónicas,
miles de infantes y cientos de caballeros, una mezcla de aragoneses, catalanes, templarios, hospitalarios y, crucialmente, mercenarios. Su estrategia era clara y cruel: el bloqueo total. No buscaba una carnicería innecesaria, sino una rendición forzada por la desesperación. Las avanzadillas cristianas controlaban los accesos, los caminos y, lo más vital, las acequias que abastecían de agua y permitían el cultivo en el interior. Se construyeron fosos y empalizadas y se movilizaron fundíbulos y catapultas, aunque su uso inicial fue más psicológico que destructivo. La logística de mantener a miles de hombres en el campo durante meses era un desafío en sí mismo, exigiendo un flujo constante de provisiones y recursos que se desviaban de las arcas de la corona y los bolsillos de los nobles que participaban en la campaña, todos esperando su parte del botín. Dentro de Valencia, la vida se transformó en una lucha por la supervivencia. Las provisiones almacenadas, aunque abundantes al principio, comenzaron a escasear a medida que el verano viraba a otoño. El pan se racionaba, el cereal se mezclaba con otros ingredientes menos nutritivos, y el agua limpia se convirtió en un lujo preciado. Las calles, antes bulliciosas, se aquietaron. El regusto metálico del miedo se mezclaba con el olor a esparto y el rancio de la escasez. Zayán ibn Mardanís, el último rey de la taifa, intentaba mantener la moral alta, organizando salidas esporádicas de la guarnición para hostigar al enemigo o buscar víveres, aunque con éxito limitado y a menudo a un alto coste humano. Los ancianos y los niños eran los primeros en sentir el azote del hambre. Sus cuerpos, debilitados, cedían ante las enfermedades que proliferaban en el ambiente viciado de la ciudad asediada. Las esperanzas de que los jáfsidas del norte de África enviasen una flota de socorro se desvanecían con cada luna que pasaba, reemplazadas por un silencio ominoso en el horizonte marítimo. En la segunda mitad de septiembre, la presión se hizo insostenible. La escasez de alimentos era extrema. Las defensas, aunque sólidas, se debilitaban por la fatiga y el desaliento de los hombres. El 22 de septiembre, según los anales, los defensores musulmanes enviaron una embajada al campamento de Jaime I, encabezada por destacadas figuras. La negociación fue tensa. Los cristianos exigían la rendición incondicional. Tras días de deliberación y la constatación de que no llegaría ayuda externa, Zayán ibn Mardanís se vio forzado a aceptar los términos más duros: la entrega de la ciudad a cambio de la evacuación pacífica de la población musulmana que deseara partir. Se acordó un plazo de 20 días para que la población abandonara la urbe con sus bienes muebles, dejando atrás un legado de siglos. Este pacto, sellado entre el hambre y la espada, marcó el fin de una era. No hubo una batalla campal sangrienta en las puertas de Valencia, sino una rendición silenciosa impuesta por la logística de la guerra y el sufrimiento humano. La estela de ese asedio persiste aún hoy en los nombres de algunas calles o acequias, en la memoria de una resistencia que cedió al desespero. La ciudad, que había brillado como un faro de cultura andalusí, se preparaba para un cambio de manos
que redefiniría su identidad para siempre, dejando tras de sí un vacío que pronto sería llenado por una nueva cultura, una nueva fe y una nueva lengua. En la fresca mañana del 28 de septiembre de 1238, una brisa gélida, cargada con el tenue aroma de la sal marina lejana y el acre humo de los campamentos, se extendía sobre las murallas cicatrizadas por la guerra de Valencia. El cielo, un vasto lienzo de pálido azul, ofrecía escaso calor, y un pesado silencio había descendido sobre la ciudad, roto solo por las llamadas distantes de los centinelas y el ocasional relincho de un caballo. Dentro, el silencio era denso, cargado con la expectación de un final inminente. Tras meses de un asedio brutal, la ciudad-estado musulmana de Valencia se había consumido lentamente. Las provisiones se habían agotado por completo, el hambre había enflaquecido a sus gentes y la esperanza de socorro externo se había disipado como la neblina matinal. El sultán Zayán ibn Mardanís, un líder astuto pero ahora acorralado, sabía que la resistencia era insostenible. Sus emisarios, exhaustos y con ropas polvorientas, habían cruzado las líneas aragonesas días antes, buscando una rendición honorable. Jaime I, el rey conquistador, conocía el valor de una ciudad intacta y, más importante, el ahorro de sangre que una capitulación negociada significaría. No era una victoria que se ganaría con espadas en las calles, sino con plumas y pergaminos en una tienda de campaña, bajo el sol implacable. Se habían establecido condiciones: respeto por la vida de los musulmanes, permiso para que quienes lo desearan pudieran partir con sus bienes muebles y la promesa de una entrega pacífica. La balanza del poder se había inclinado irrevocablemente. Las negociaciones, tensas y prolongadas, culminaron finalmente el 28 de septiembre. El pacto acordado estipulaba que la guarnición musulmana y los ciudadanos que así lo desearan tendrían un plazo para abandonar la ciudad. Durante 10 días se permitió a los habitantes de Valencia organizar sus pertenencias más valiosas, aquellos bienes que podían transportar consigo, y prepararse para una partida incierta. Carretas cargadas con alfombras enrolladas, utensilios de cocina y baúles precariamente equilibrados comenzaron a desfilar por las puertas de la ciudad, un éxodo silencioso y melancólico hacia el sur, hacia Denia o Játiva, o incluso más allá, en busca de nuevos horizontes en tierras aún musulmanas. Mientras tanto, las tropas cristianas, acampadas extramuros, mantenían una vigilancia expectante. Los caballeros aragoneses, catalanes y occitanos, junto a las milicias de las órdenes militares, aguardaban el momento de su entrada. Dentro, la atmósfera era de resignación. Las familias se despedían de sus hogares ancestrales. Los artesanos cerraban sus talleres y los mercaderes desmantelaban sus puestos, sabiendo que la vida tal como la conocían se desvanecía con cada amanecer. El vacío que dejaban era palpable, una sombra sobre las calles que pronto serían renombradas, los edificios que pronto cambiarían de propósito. El 9 de octubre de 1238, el día señalado, la ciudad
abrió sus puertas. Al mediodía, bajo un cielo despejado y un sol radiante, las trompetas aragonesas resonaron con una fuerza que hizo temblar el aire. Jaime I, montado en su caballo, cruzó el umbral principal de Valencia, conocido hoy como la Puerta de Xerea. Le acompañaban sus varones, obispos y un ejército triunfante, cuyas banderas ondeaban orgullosas al viento. El silencio de los días anteriores fue reemplazado por el retumbar de los cascos, el brillo de las armaduras y el jubiloso clamor de los conquistadores. La señera real, el estandarte con los 4 palos de Aragón, fue izada en la torre más alta, la mezquita mayor, reemplazando la insignia del califato. Era un símbolo inequívoco. Valencia, la joya musulmana, se convertía en Valencia, la capital de un nuevo reino cristiano. Ese día marcó no solo la culminación de una conquista militar, sino el inicio de una profunda transformación. El paisaje urbano comenzó a mutar. La mezquita mayor fue consagrada como la Catedral de Santa María, y otras mezquitas se convirtieron en iglesias. Las estructuras administrativas islámicas fueron desmanteladas y reemplazadas por un nuevo orden feudal y cristiano. Las huellas de aquella jornada aún resuenan en el trazado de sus calles, en la dualidad de su arquitectura y en la memoria colectiva de una ciudad que, aquel octubre, renació. En el corazón de la Valencia actual, el eco de aquel 9 de octubre de 1238 resuena aún entre sus muros. Una bruma tenue de primera hora, en cualquier mañana de otoño, disuelve los contornos de la lonja de la seda. El aroma a café recién hecho se mezcla con la brisa marina. Bajo los adoquines centenarios, la ciudad respira su historia, una amalgama de capas que el tiempo no ha podido borrar. La luz dorada del Mediterráneo, la misma que bañaba Valencia, ilumina ahora las torres góticas y los campanarios barrocos, invitando a mirar más allá de lo evidente. La entrada de Jaime primero no fue un mero cambio de guardia, fue el preludio de una transformación profunda que redefiniría la península. El nuevo reino de Valencia se erigió sobre la Taifa, instaurando un modelo de repoblación con gentes de Aragón y Cataluña. Los mudéjares, quienes decidieron quedarse, vieron sus vidas reguladas por un sistema de derechos y obligaciones, a menudo desventajoso. La tierra, las casas y la economía se redistribuyeron, sentando las bases de una nueva estructura social. La corona aragonesa otorgó en 1240 los fueros de Valencia, una carta de derechos y libertades que concedió al nuevo reino una identidad legal propia y diferenciada, convirtiéndolo en una entidad política con considerable autonomía dentro de la corona de Aragón. Este proceso de repoblación implicó la llegada de nuevas lenguas y costumbres. El árabe, lengua franca, comenzó a convivir con el valenciano, variante del catalán, y el aragonés. Las mezquitas fueron consagradas como iglesias cristianas, como la gran mezquita mayor convertida en la Catedral de Santa María, integrando elementos arquitectónicos islámicos. El trazado urbano de Valencia, con sus callejones estrechos y su medina, se mantuvo en parte, pero adaptándose a las necesidades cristianas, con la apertura de nuevas plazas
y la expansión de barrios extramuros. Gremios de artesanos, comerciantes y agricultores cristianos reemplazaron o se superpusieron a sus homólogos musulmanes, trayendo nuevas técnicas. La economía se reorientó hacia el comercio con la Corona de Aragón y el Mediterráneo cristiano, marcando el inicio de una era de prosperidad que alcanzaría su cenit en el Siglo de Oro valenciano. La promulgación de los fueros fue el momento decisivo que selló la identidad del Reino de Valencia. No eran meras leyes, eran la expresión de una voluntad política de forjar una personalidad jurídica y administrativa única. Estos fueros establecieron las bases de un gobierno autónomo, con instituciones propias como la Generalidad Valenciana y los jurados de la ciudad, regulando justicia, propiedad y comercio. La existencia de estos fueros garantizaba una singularidad que diferenciaba a Valencia de otras partes de la corona, dotándola de una conciencia propia que se transformaría en un fuerte sentimiento de identidad regional. Su influencia fue tan profunda que se mantuvieron vigentes hasta los decretos de Nueva Planta en el siglo XVIII, dejando una impronta indeleble en la cultura política valenciana. Hoy, 7 siglos después, la Valencia moderna es un testamento vivo de aquel cambio trascendental. Los vestigios de Valencia aún afloran bajo las calles, en los cimientos de sus edificios, en topónimos o en la disposición laberíntica de ciertos barrios del centro histórico. La lengua valenciana, descendiente directa del catalán medieval traído por los repobladores, es cooficial y un pilar de su cultura. La propia Catedral de Valencia, con su Miguelete, se asienta sobre la gran mezquita. Cada piedra de sus murallas, cada fiesta popular y cada elemento de su gastronomía, como la paella, son ecos de aquel 1238. La identidad valenciana es el resultado de la superposición y fusión de esas capas históricas, un diálogo constante entre lo que fue y lo que es. Esta postal es un viaje a través del tiempo, una invitación a sentir la vibración de una ciudad que se reinventó a sí misma. La huella de 1238 late todavía en sus piedras, en sus lenguas, en la memoria colectiva que se respira en cada rincón. Si este viaje al pasado ha resonado contigo, te invitamos a suscribirte y a dejarnos un comentario sobre qué otra postal histórica te gustaría que exploráramos a continuación. Hasta la próxima postal.